Clase. Ya vamos a empezar con la clase, así se van rápido a comer o lo que tengan que hacer. ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Bien, entonces acá he preparado una pizarrita que tiene el contenido detallado de la primera unidad. La unidad 1 se llama protección y seguridad. Y en este caso lo que vamos a ver son conceptos básicos de seguridad informática. La auditoría informática viene a ser una parte relacionada con la seguridad informática. En sí no es parte de la seguridad informática, pero está relacionada porque se encarga de revisar la implementación de medidas de seguridad informática. Bien, ¿qué es lo más importante para una empresa? El recurso actual más importante para una empresa son los datos, son la información o datos procesados. Actualmente, si se pierde la información, se pierde todo en la empresa. Cada vez más, la documentación ya no está en papel, ya no está, ya no está en papel, ya no está en formato físico, sino está en data center, está en la nube. Entonces, el recurso más importante es la información. Aquí hay algunos conceptos relacionados. Cuando hablamos de seguridad informática, nosotros hablamos de la seguridad, implementar medidas de protección para la parte tecnológica de la empresa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de seguridad informática, estamos hablando de la parte tecnológica de la empresa. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando de toda la información de la empresa. Esa información no solo abarca los equipos tecnológicos, también abarca las personas, también abarca los registros en papel, también abarca las instalaciones de la empresa. Es decir, la seguridad de la información viene a ser la seguridad global de la empresa, visto desde un punto de vista tecnológico, pero no solo limitado a proteger la parte tecnológica, pero sí implementa la protección desde el punto de vista tecnológico. En cambio, la seguridad informática se dedica a proteger la parte tecnológica, hardware y software. La seguridad electrónica se encarga de la protección perimetral. La seguridad electrónica normalmente se encarga de la protección mediante cámaras, sistemas biométricos, cerca con corriente, ¿ya? Entonces, esa viene a ser mi seguridad electrónica. La seguridad electrónica se puede considerar parte de la seguridad en redes. La seguridad en redes protege todas las vías por donde viaja la información. Y como la protección perimetral protege a las personas y los equipos, que también se están moviendo, entonces se puede considerar parte de la seguridad en redes. Para nosotros protegernos de diferentes ataques, las empresas, en base a normativas y buenas prácticas, definen las políticas de seguridad informática. Las políticas de seguridad informática, las PCI, son normas, procedimientos que detallan las responsabilidades y consecuencias de problemas de seguridad informática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a detallar qué es lo que tiene que hacer nuestro personal para protegernos de cualquier problema de seguridad. Vamos a indicar paso a paso qué es lo que tienen que hacer en cada situación de seguridad informática y también en esas políticas se debe indicar las responsabilidades. Por ejemplo, se ha caído en servidor y yo como operador de centro de cómputo tal vez no estoy autorizado para reiniciar la máquina, sino tengo que consultar al administrador del data center, por ejemplo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, yo descargo un troyano que borra una base de datos. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a despedir? ¿Voy a ir preso? ¿Me van a poner de limpieza hasta que pague todo lo que costó, este, no sé, ¿no? Todo lo que costó los datos que se perdieron? Siempre va a haber alguna consecuencia.
Estas políticas de seguridad informática, cuando se definen, tienen que estar libres de tecnicismos tecnológicos y jurídicos. Es decir, tiene que estar en un lenguaje que no te hable de tecnologías. Por ejemplo, no te puede decir el BIMWAR o no sé, ¿no? Y no te hable tampoco del artículo tanto de parte jurídica legal, sino tiene que ser un lenguaje entendible. Tiene que decir, si usted borra la información de estos archivos, entonces va a ser despedido, ¿no? Obviamente se apoyan las políticas de seguridad informática en la parte técnica y la parte legal, pero para dárselo a todo nuestro personal de trabajo, pues tiene que ser libre de esos tecnicismos. Bien, para finalizar esta primera parte, vamos a explicar algunas vulnerabilidades que hay en el área de TI. ¿Qué significa una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad significa una debilidad en mi sistema de TI. Por ejemplo, puede ser una contraseña demasiado corta, puede ser que no existan cámaras para proteger mi data center, que no haya algún sistema de climatización para proteger de la humedad o de la lluvia. Esas son vulnerabilidades, debilidades que hay en mi sistema de TI, ¿no? Ahora, ¿qué son las amenazas? Son aquellos agentes externos o internos que se pueden aprovechar de nuestras vulnerabilidades. Las amenazas pueden ser de origen humano, ya, como un hacker, por ejemplo, o un empleado enojado, o las amenazas también pueden ser de origen natural, como una lluvia, como el fuego, que puede producir daño en mi tecnología, en mi data center, ¿no? Después tenemos el impacto. El impacto es cuánto daño me hace a mí que que una vulnerabilidad sea aprovechada por una amenaza. Es decir, por ejemplo, a mí me roban un disco duro. ¿Qué tanto me perjudica la empresa? Puede ser solo la pérdida del disco duro, no sé, unos $100. O puede ser que ahí esté la información de todos mis clientes y yo mueva al año $1 millón, ¿no? Entonces, puede ser que ya no tenga sus contactos y pierda muchísimo dinero. Entonces, el impacto es diferente para cada uno de los recursos. También tenemos acá lo que es un atacante. Ya, el atacante es un tipo de amenaza de origen humano. Las amenazas de origen humano pueden ser los atacantes, como también podría ser un personal descontento. Pero un atacante puede hacer con nuestra información, puede hacer mucho daño en nuestra área de tecnología de la información. Por ejemplo, puede realizar robo de la información, puede realizar modificación de la información, puede realizar algún fraude en los datos de la información, es modificarlo para aprovecharse de alguna situación. Puede producir sabotaje, por ejemplo, puede borrar los datos o puede meter gasolina o partículas de plomo en los ventiladores de la empresa y hacer que exploten, ¿no? Entonces, el atacante puede hacer diferentes tipos de ataques malintencionados, ¿no? Tanto de hardware como de software. Puede hacer fraudes, puede hacer robo, puede hacer sabotaje, entre otras cosas. Finalmente, cuando nosotros queremos analizar las vulnerabilidades que hay en el área de TI, nosotros nos centramos en una cosa que se llama análisis de riesgo. El análisis de riesgo, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Ese es el riesgo y normalmente va a tener un impacto negativo. No es lo mismo que impacto riesgo. Impacto es la cantidad de perjuicio que realiza una amenaza al aprovecharse de una vulnerabilidad. En cambio, riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Por ejemplo, si yo voy a la plaza principal de la ciudad
a las 12 del mediodía, ¿cuál es mi riesgo de ser asaltado? Y si yo voy a un barrio periférico a las 12 de la noche, ¿cuál es mi riesgo de ser asaltado? Son diferentes probabilidades, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad nuestra. Ya. Bien, se ha acabado esta slide, así que si tienen consulta sobre ella, les voy a dar unos cuantos minutos para que consulten, ya sea vía chat o pueden hacerlo por micrófono también. En la parte de que dijo de seguridad en redes, no le entendí muy bien si era lo mismo que la protección perimetral o similar o que lo englobaba. ¿Eso lo podría explicar, por favor? De la seguridad Ya, en redes. ya. La seguridad en redes lo que trata es de proteger las vías y caminos por donde va la información. Las personas somos parte de la información y los equipos también son parte de la información. Y la seguridad electrónica era la protección perimetral, ¿no? Tanto de equipos como de personas. Entonces, la seguridad en redes es un conjunto más grande y la seguridad electrónica es algo más pequeño que es parte de la seguridad en redes. No sé si quedó claro. Ah, ya, y sí quedó claro, gracias, ingeniero. Una pregunta, ingeniero, con respecto a las políticas de seguridad informática, ¿existe alguna normalización como la ISO? ¿De política de seguridad informática? Sí. No. Las políticas de seguridad informática tienen que ser libres de tecnicismo, ¿ya? Entonces, no hay un estándar, aunque sí hay recomendaciones de buenas prácticas, ya que te dicen, por ejemplo, tenés que indicar el procedimiento, tenés que indicar el responsable de cada paso, tenés que indicar las consecuencias. Esos 3 puntos tiene que indicar una política de seguridad informática. Cuando se realiza una auditoría informática, entonces no se sigue ningún estándar, se lo deja o ¿qué se toma en cuenta? ¿Ya? Cuando se sigue una política de seguridad informática, vos lo que seguís son leyes, normas y las políticas definidas por la empresa. Lo principal son las políticas definidas por la empresa. Está bien, gracias, ingeniero. Otra consulta. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Pueden escribirlo en el chat también ya, si es que no quieren hablar. En un par de minutos más le daremos y ya avanzaremos al segundo punto. El siguiente punto. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí. En el caso de lo que es Bolivia o en nuestra área, en nuestro Ujú. entorno, ¿cuál sería una de las vulnerabilidades más frecuentes que ocurren? Ya. En Bolivia hay la vulnerabilidad más frecuente es la tecnología retrasada. Normalmente cuando tenemos tecnología retrasada, esa ya tiene hueco de seguridad conocido. Entonces uno instala nueva tecnología, lo cual cubre esos huecos de seguridad. Es lo primero, primer problema que hay en Bolivia. También en Bolivia todavía hay gente que cae por phishing, es decir, personas que no tienen conocimiento informático y empieza a dar información. Por ejemplo, se le conecta a alguien simulando ser su pariente o no sé, pues una chica muy guapa y entonces usted le empieza a dar información y acaba siendo robado, atracado, secuestrado, ¿no? Entonces, eso es por parte de la ignorancia de las personas, ya que no hay mucho conocimiento informático y hay gente muy inocente, ¿verdad? Por ejemplo, si han visto, han querido tumbar en Yapacani Torre, que supuestamente son 5G,
¿ya? Y ni idea, pues Bolivia ni siquiera hay 4G implementada en todo lugar, no solo en poquitos lugares. O sea, esas torres que han tumbado son 3G, ¿no? Entonces, eso, pues no hay conocimiento, ¿no? Por un lado, entonces son fácilmente aprovechar de hackers, sobre todo otros países, porque, bueno, los hackers de acá también no tienen mucho conocimiento, ¿ya? Están más o menos al nivel de las personas. Entonces, ese también viene a ser otro problema acá. Después no tenemos una legislación clara sobre medidas de protección de seguridad informática. Hay unos cuantos reglamentos genéricos, pero por ejemplo, los países europeos tienen un montón de leyes de protección de datos, de identidad digital, que nosotros ni idea, pues, estamos todavía solamente en definiciones genéricas, entre otras vulnerabilidades que hay acá en Bolivia, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar varias veces el data center del aeropuerto. Usted, no sé si alguna vez entró, pero le digo que yo sería muy, muy, muy fácil robar información, infiltrarse. No, yo no he entrado a ese data center, yo trabajo en banco, más que todo, esa ha sido mi experiencia profesional antes de entrar a la Abril, pero depende mucho de cómo estás vestido y cómo hablas para que te abran las puertas a ciertos lugares, ¿no? Yo he entrado a muchos lugares que son de protección solo diciendo que soy, no sé, pues soy docente de la Abril, ¿no? Y la gente me cree a veces, ¿no? No me pide ningún identificativo ni nada, ¿no? Entonces podría yo hacer daño, ¿no? Y así ustedes también, ¿no? Pueden mentir, algunos no, bien vestidos o no sé, ¿no? Hablando un poco formal, pueden también causar daño en las empresas. Falta mucho, ¿no? Conocimiento informático de las personas. Inclusive los mismos clientes, ¿no? Piensan que cuando ustedes desarrollan software es como hacer no sé, pues un documento en Word, ¿no? No es lo mismo. Ya, otra consulta. O pasamos al siguiente tema. Bien, vamos a pasar a los siguientes puntos. ¿Se ve esto? ¿Se ve que ha cambiado la pizarra? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de medidas de seguridad, tenemos que considerar principalmente dos triángulos. El triángulo de la debilidad y el triángulo de la seguridad. El triángulo de la debilidad me dice cuáles son los puntos más débiles ya de un sistema informático total. Cuando hablo de sistema informático, no hablo de un programa, habla de todo el conjunto de tecnología. Data center, base de datos, perímetro, todo. ¿Cuáles son los elementos del triángulo de la debilidad? En primer lugar, los datos. Nosotros tenemos que proteger los datos porque ahí reside el valor agregado de una empresa actualmente, ¿ya? De una empresa actual, por ejemplo, en países desarrollados, donde inclusive se compra la verdura por internet, si es que se pierden los sistemas, ¿no? Con los datos de esa información, los agricultores se pueden quedar con sus verduras pudriéndose, ¿no? Solo por un fallo de los datos. Ahora, los datos no son nada sin los equipos. Si es que no hay hardware, si es que el hardware falla, el dato, por más protegido que esté, no sirve para nada. Por ejemplo, nosotros implementamos los mejores antivirus, implementamos criptografía para proteger a nuestro sistema, a nuestro data center, pero viene un atacante y nos pone una bomba, ¿no? Y todo explota. Entonces, si nuestro equipo se ha dañado, ¿de qué sirven? ¿De qué sirve la protección de datos? No sirve de nada. Y finalmente, el punto más crítico y el más débil del eslabón de la seguridad, que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, dice la teoría de seguridad, son las personas. Ya las personas pueden
realizar problemas, ¿ya? Las personas principalmente hacen problemas por 3 motivos. El primer motivo que hace es por ignorancia. Por ejemplo, le llega una imagen de Jesucristo, ¿no? A una persona creyente que no tiene conocimiento de informática y le dice que lo ejecute en su computadora, que es un PowerPoint. Detrás de ahí puede tener troyanos, puede tener spyware, puede tener puertas a backdoor o lo que sea, ¿no? Entonces, la persona por ignorancia puede ejecutar problemas de seguridad. Entonces, el primer daño que hacen las personas es por ignorancia. Segundo daño que hace es por haraganería o flojera. Ya hay mucha gente que es encargado de de los servidores, bases de datos, redes, la parte de seguridad que no hace bien su trabajo. Por ejemplo, cada usuario está bloqueado todos los archivos y solo se le permite de forma explícita a un usuario permiso para un archivo cuando lo necesite. Pero sin embargo, en un momento dado, el encargado del administrador de la seguridad se cansa, ¿no?, de estar habilitando archivo por archivo. Entonces decide habilitar a todos los usuarios todos los archivos porque le da flojera. Ya, entonces, algún usuario puede ser dañino, puede ser un hacker y hace daño a la empresa. Entonces, la haraganería también se puede ver desde el punto de vista de un encargado de seguridad que no revisa los logs, que no revisa las conexiones, que simplemente está ahí, no aburrido en su trabajo esperando apagar un incendio grave, pero no está siguiendo pistas todo el tiempo de lo que puede pasar. Y el último punto de los daños que pueden hacer las personas a la seguridad, aparte de la ignorancia, aparte de la haraganería, es la malicia. Ya, una persona puede ser maliciosa voluntariamente, ya sea un hacker externo que quiere robar información para obtener algún rédito económico, o en el caso de hacer una denegación de servicio, perjudicar a la empresa enemiga, ya sea un hacker que sea dueño de una empresa o contratado por una empresa enemiga. O también puede haber malicia interna, ¿no? Un empleado que está enojado con la empresa por algún motivo puede hacer daño también. Entonces los datos, los equipos y las personas forman el triángulo de la debilidad. Ahora, ¿cuál es el triángulo de la seguridad? ¿Cuáles son los elementos más críticos que se deben proteger en un sistema de TI? Son también 3. ¿Ya? La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. ¿Qué significa confidencialidad? Que los datos solo son accedidos por las personas autorizadas para acceder a esos datos. Eso viene a ser la confidencialidad. Que solamente acceden a los datos o a los recursos de TI las personas autorizadas. Nadie más. Eso es confidencialidad. Por ejemplo, a ver su histórico de ustedes académico, pueden acceder ustedes y también todos los profesores, ¿no?, que ustedes tienen, pueden acceder. Eso es lo que está autorizado, ¿ya? Mediante ICU. Ahora, ¿qué tal si es que su histórico estuviera publicado en las páginas de Facebook de la Gabriel, ¿no? Entonces ya no sería confidencial, ya no sería por las personas autorizadas para la empresa, sino cualquiera que entre a la página de Facebook de la Gabriel pública pueda acceder a ver su información de su histórico, ¿no? Entonces no se cumpliría la confidencialidad y seguramente a ustedes no les gustaría, ¿no? Imagínense una empresa que vende, qué sé yo, que vende cualquier cosa rara, por ejemplo, que vende piel de, abrigos de piel de zorro, por ejemplo, ¿no? Entonces esa empresa no va a querer que se publique los datos de quiénes son sus clientes, ¿no? Porque pueden tener represalias por parte de extremistas de izquierda, ¿no? Entonces, eso tiene que ser confidencial, ¿no? Tiene que estar protegido esa información. El otro punto del triángulo de seguridad, para tener una buena seguridad, es la disponibilidad. Disponibilidad significa que los recursos y la información está disponible para las personas autorizadas en todo momento que él requiera. ¿Ya? Eso significa disponibilidad. Que los recursos y la información están disponibles para las personas autorizadas en todo el momento que se requiera. Por ejemplo,
ustedes tienen un servicio contratado de Tigo y yo habilito que hasta el domingo van a subir las 3 primeras tareas a la plataforma. Domingo a las 12 de la noche. Entonces ustedes le hacen la tarea y el domingo a las 11:45 se conectan, ¿no? Para subir las tareas antes de que mueran. Pero resulta que desde las 11:30 el servicio de Tigo no está disponible, ¿ya? No tienen ustedes disponibilidad al acceso ni a la página web ni a su conexión por internet. Y se restablece a las 1 de la mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia del problema de disponibilidad? Que ustedes van a perder esos puntitos de la tarea, ¿no? Porque ustedes van a decir, no sirve el internet y el profesor no le va a creer, pues, ¿no? Porque han tenido una semana o más tiempo para poder mandar su tarea, ¿no? Entonces, imagínense si eso pasa a una empresa que vende tickets de concierto o vende tickets de la final de la Champions League. Entonces, si el sistema colapsa, no está disponible, es una pérdida económica tremenda para cualquier tipo de empresa. El último punto es la integridad. La integridad significa que los datos no sean modificados por personas no autorizadas. Eso es la integridad. Que los datos no sean modificados por personas no autorizadas. Y los datos se mantengan sin corrupción. Es decir, por ejemplo, yo tengo un sistema de base de datos distribuido que tiene 2 bases de datos replicadas en espejo. Entonces, en ambas bases de datos, los datos están correctos. Tienen la misma información. Si en un lado se guarda uno, en el otro también uno. No se guarda de forma distinta, ¿no? Entonces, la integridad es que la información no va a ser modificada por otras personas ajenas y aparte, esa información tiene los datos correctos, ¿ya? Entonces, esos son los 3 puntos del triángulo de la seguridad. Hay otros niveles de trabajo y cada vez se agregan más a la seguridad. Tenemos, por ejemplo, autenticidad. Significa que yo soy quien digo ser. Eso es autenticidad. Eso se puede comprobar a través de una hash que viene a ser un mensaje de resumen, que a través de una sumarización criptográfica yo confirmo la identidad de una persona o de un mensaje. Ahora, ¿qué es el no repudio? No repudio significa que ni el emisor ni el receptor pueden negar una conexión válida. Por ejemplo, ustedes se están tratando de conectar a esta clase y si yo veo su nombre y a partir de la siguiente semana con una lista voy a comprobar si su nombre está en la lista, entonces les permito acceder, ¿ya? Porque ustedes son personas autorizadas. Eso no es repudio. Que ni el emisor ni el receptor pueden negar una conexión válida. Yo no los puedo, qué sé yo, un alumno no me cae bien, entonces le doy rechazar. Inclusive que él ponga su nombre correcto, no puedo hacer eso, ¿no? ¿Ya? Por el principio no repudio. Ahora, si ustedes ponen cualquier nombre de una empresa o ponen otra cosa, pues entonces yo puedo sí rechazarlo. Eso no tiene nada que ver con no repudio porque no están cumpliendo con las condiciones. Tenemos consistencia de los datos. Está muy relacionado con la integridad. Consistencia de los datos significa que en los diferentes pasos del sistema, los datos se modifican de forma correcta. Es decir, no se agregan valores como, por ejemplo, robarle una cuenta a un 0,1% ni nada de eso, ¿no? Sino los datos hacen las operaciones que deben hacer según el procedimiento correcto. Tenemos el control de acceso. El control de acceso nos dice quién puede acceder o no a algún recurso, ya sea un recurso hardware, un recurso software o a un lugar de la empresa. Eso me permite el control de acceso. Y la auditoría viene a ser la revisión de que las políticas de seguridad informática, las normas y las leyes se han cumplido de forma correcta. Ahora, ¿cómo se hace la protección de los activos? ¿Cómo nosotros protegemos nuestros activos, nuestros recursos? Pues podemos hacer con el control de acceso, permitiendo o no de alguna forma los accesos a algunos recursos de información. Lo podemos hacer también con cifrado de la información para que por más que obtengan la información no sea legible para esas personas.
Y lo podemos hacer también la protección de activos mediante copias de seguridad, porque por más que ataquen a nuestro sistema y destruyan nuestra información, se pueda recuperar. Estas copias de seguridad se pueden hacer de diferentes formas. Las tres tradicionales son completa, sacamos un backup completo de toda la información. Incremental significa que yo saco primero un backup completo y después solo saco los últimos movimientos que ha tenido de la última fecha del backup anterior. Y diferencial significa que yo tengo un servidor espejo, compruebo con el servidor actual en producción y lo que sea diferente, eso yo saco de backup. No son las tres formas de sacar. Ahora, estos backups sirven para hacer una recuperación ante los desastres. Esta recuperación puede ser en línea. En línea significa que en el mismo cuarto donde está el data center de producción, ahí mismo están sus copias de seguridad. Es una opción válida para una empresa pequeña, pero no es la más aconsejable porque si se quema ese cuarto donde está el data center, también se van a quemar su cinta. Ahora, ¿qué significa fuera de línea? Fuera de línea significa un cuarto que está al lado o en otro piso, pero en el mismo edificio donde se encuentra el data center. Ya no está en el mismo cuarto, entonces es un poco menos peligroso. ¿Qué significa cámara externa o cámara fuera de lugar? Significa, por ejemplo, en el caso de un banco, que si yo tengo el data center en la plaza principal, yo voy a guardar mis cintas, por ejemplo, en el 7 Calle o por el Abasto, es decir, en otra locación diferente, en otro lugar. Así si entran los terroristas, queman nuestro edificio, pues tenemos las cintas de recuperación en otro lado. No puede ser cintas, puede ser CDs, inclusive pueden ser dispositivos de disco duro, etcétera, ¿no? Donde guardamos las copias de seguridad. Y también tenemos nosotros el centro de recuperación de datos. Cuando hay un desastre, nosotros con nuestra información podemos montar otro centro de recuperación de forma temporal hasta que nuestro data center oficial vuelva a producción. Ese centro de recuperación puede ser interno, nosotros podemos tener un data center igualito sin usar en otro lado, pero eso genera costo. O puede ser externo, puede haber una empresa que dé el servicio de recuperación para que uno monte temporalmente su data center con sus datos, obviamente, con su copia de seguridad, hasta que se recupere el data center principal. O también podemos nosotros adquirir servicio en la nube, ya sea de Azure, de Microsoft, ya sea de AWS, de Amazon, ya sea de Google Cloud, ¿no? Entonces, bueno, acabando esta diapositiva, si tienen algunas dudas al respecto, me las hacen. ¿Podría repetir, por favor, lo de la parte de las copias de seguridad, la incrementar diferencial y la completa? Es que no lo entendí. Completa es que sacas backup de todo. Digamos, quieres sacar completa el servidor web, le sacas totalmente una copia ya de todo lo que tiene. Obviamente, completa respecto a qué, ¿no? Completa respecto a la base de datos, a los programas. Ya, sacas copia de todo. Eso es backup completo, o copia de seguridad completa. Incremental significa que primero sacas una copia completa y después sacas copia de los movimientos que ha habido de la última fecha de la copia hasta hoy día. Y diferencial significa que tenés dos servidores, espejo, y cada vez que sacas copia de seguridad, comprobás la diferencia que hay entre ambos y sacas copia de solo esa diferencia. Ya. Gracias, ingeniero. ¿Otra pregunta si tuvieron? Tienen que habilitar su micrófono ya si quieren hablar. O pueden también escribir en el chat. Dije, disculpen la consulta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con servidor espejo? Ya, servidor espejo
Son dos servidores que inicialmente se crean con la misma información. Esos espejos se pueden mantener o se lo puede dejar a uno que haga la producción y el otro que tenga los datos iniciales. De ahí, a través del backup diferencial, lo puedes actualizar y lo puedes hacer la diferencia que hay entre los dos, puedes igualarlos otra vez. Es como un espejo, ¿no? Que vos te ves en la pizarra y sos vos mismo. Entonces, a eso se refieren los servidores espejo. Ok, gracias, Inge. ¿Otra consulta? Pueden escribir también. Ya, un par de minutos a ver si quieren, si tienen alguna duda, pueden escribirlo o pueden preguntarlo, ¿no? Por micrófono. Ingeniero, no encuentro su canal de YouTube, me quiero suscribir. Después le voy a pasar al encargado de WhatsApp, ¿ya? De momento no tienen nada de la materia porque esto que estoy grabando va a ser lo primero que se suba. A ver, mientras preguntan, lo puedo pasar también por el chat. Ya después el encargado de WhatsApp lo pasa al grupo también el link. Lo he pasado ahí al grupo. No al grupo, al chat. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya. Ya no tienen más consultas, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente laminita. Bien, acá vamos a hablar de seguridad lógica y seguridad física. ¿Están viendo esta tercera pantalla? Sí, ingeniero. Ya. La seguridad lógica consiste en todas las medidas para proteger datos, archivos, programas, eh, procesos, ¿no? Todo lo que es software, en otras palabras, es la seguridad lógica, ¿ya? Todo lo que viene a ser algo abstracto, algo que no se puede tocar. Normalmente nosotros los informáticos, los de sistemas, nos centramos harto en la seguridad lógica, queremos los mejores antivirus, los mejores cifrados, ¿no? ¿Con qué métodos hacemos seguridad física? Puede ser con contraseña,
con cifrado de información, con firewall y proxy, ¿no? Para proteger las conexiones de red a nivel de capa 3, a nivel de capa 7, pero eso es datos, ¿no? A través de un sistema de detección de intrusiones, a través de un sistema de prevención de intrusiones, un IDS, un IPS, utilizando antivirus contra los virus, contra los gusanos, contra los troyanos, contra los spyware y toda la tracalada de vulnerabilidades que hay, ¿no? De forma lógica. Sin embargo, nos olvidamos que si no hay seguridad física no hay nada también. ¿Ya? Muchas veces nos olvidamos de la seguridad física. La seguridad física es la protección de los equipos, de la infraestructura, del perímetro, todo lo que se puede tocar, ¿no? Inclusive en la seguridad física se puede incluir las personas. Las personas se incluyen ambas. En la seguridad lógica sus ideas y en seguridad física su integridad. ¿Qué métodos nosotros tenemos para la seguridad física? Podemos tener sistemas de control de acceso. El sistema de control de acceso se puede tener por algo que se tiene. Por ejemplo, yo tengo una tarjetita de RFID que me permite ingresar o no a un lugar. Por algo que se sabe. Yo, por ejemplo, conozco el nombre de algún encargado, conozco alguna contraseña para poder acceder a un lugar. O por algo que se es. No, eso puede ser con un identificador biométrico de la iris del ojo, de la retina, de la huella digital, o inclusive del parámetro dinámico de cómo uno firma. Puede ser algo que se es. También el sistema de control de acceso se puede hacer si tenemos nosotros una radiobase de Entel, por ejemplo, en medio de la Chiquitanía, cerca de la selva amazónica, nosotros no vamos a implementar pues tecnología muy avanzada para proteger, sino vamos a tener un montón de perros, ¿no? Entonces con animales nosotros igual podemos proteger a un sistema crítico. En el caso de grandes extensiones, cuando su valor no es muy caro para lo que protege, ¿no? Una radiobase, si bien cuesta para sus $30,000, no guarda información, solo repite la información de un pueblo a otro, ¿no? También nosotros podemos tener sistemas de control de acceso utilizando detectores de metal, por ejemplo en los bancos, en los ministerios, para no poder acceder o acceder a un lugar. Ya, otro método de seguridad física, aparte de los sistemas de control de acceso, tenemos los sistemas, no sistemas, ¿no? Sistemas ya de climatización. Los sistemas de climatización me permiten que mi data center y mi personal también esté cómodo, ¿no? Por ejemplo, data center, ¿cómo va a estar cómodo? Pues los equipos tienen que tener una temperatura de máximo 20 grados. Los equipos no se olviden que son electrónicos y si hay mucho calentamiento se pueden dañar. También si hay mucho enfriamiento se puede dañar, ¿no? No puede bajar tampoco de los 5 grados. Entonces eso se hace a través de aires acondicionados. Si es que vemos algún incendio tenemos extintores. Podemos utilizar para ciertos casos en cuestión de papeles, por ejemplo, extintores de agua, pero en caso o espuma, pero en el caso de equipos electrónicos no podemos utilizar ese tipo de extintores. Tenemos que utilizar extintores halógenos para no dañar la electrónica del equipo. También tenemos protección antiestática para no dañar ni borrar datos por interferencia electromagnética que producen otros equipos o también las personas, entre otros, ¿no? También tenemos que controlar nosotros las ventanas, no tenemos que abrir las ventanas de los data centers para que no nos llueva. Los data centers tienen que estar, no se recomienda ni que estén en el piso más de arriba ni en el sótano, ¿no? Por problemas de inundación, por problemas de lluvia, tiene que estar al medio, se recomienda, ¿no? Pero la mayoría de las empresas no lo cumplen. La mayoría de las empresas aquí en Bolivia ponen el data center en el piso de más arriba al fondo, ¿no? Para que el atacante se canse al llegar, ¿no? Que no pueda correr muy fuerte, ¿no? Pero no es lo recomendado internacionalmente. Bien, sobre seguridad física y lógica, ¿tienen preguntas?
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? De este punto, a ver un par de minutos para que pregunten. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. En la parte de seguridad lógica en IDS, ¿a qué se refiere? Ya. IDS es un sistema de detección de intrusiones. Acá lo voy a poner. Él detecta y lanza una alarma si es que ve un comportamiento anómalo. Ya, lo hace utilizando ya sea una base de datos estática que dice que qué usuario, por ejemplo, el usuario 1 cada día consume 20 megas de internet. Y si un día consume 30 megas, va a saltar una alarma diciendo que el usuario 1 ha consumido más megas, ¿no? Puede ser peligroso porque puede ser que sí el usuario tenga más trabajo, como puede ser que o esté vagando o esté también sea otra persona que lo haya suplantado, ¿no? Entonces, eso detecta el sistema de detección de intrusiones, ya sea por una base de datos de comportamiento o por inteligencia artificial que va aprendiendo cómo se comportan los usuarios en nuestro sistema. Es el IDS, Sistema de Detección de Intrusiones. Hay otro que es el IPS, que es el Sistema de Prevención de Intrusiones. Ese es parecido y es más moderno. Ese, aparte de detectar, tiene algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, cierra puertos, desconecta del internet a algún usuario, bloquea páginas, es decir, ya hace acciones. En cambio, el IDS solo le da una alarma al encargado de seguridad. Listo, muchas gracias, ingeniero. Ya. Otra consulta. Un minuto más a ver para que consulten. En esta primera semana también va a ir analizando ya su conexión a internet, todo eso. Y si alguien ve que tiene muchos problemas, le va avisando al encargado de WhatsApp para que ya lo consideremos un poco más que los demás. En cuestiones de que van a entrar entrando y saliendo, ¿no? Algunos tienen, parece, conexiones malísimas. Ya, sobre esta lámina, la tercera lámina de seguridad lógica y seguridad física, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a ir por la diapositiva final. Acá tenemos los planes que se hacen. Un plan es un conjunto de pasos que se hace antes de que ocurra algo, ¿ya?
no se hace sobre la marcha, ¿no? Ya eso sería buenas prácticas o lecciones aprendidas si se hace sobre la marcha. Tenemos dos planes principales en el área de seguridad informática. Tenemos el plan de continuidad de negocio y el plan de contingencia. Voy a empezar por el último. El plan de contingencia es el conjunto de medidas a ejecutar cuando hay algún problema. ¿Qué hacer si se cae la red? Conectar el otro router que tiene otro IDS y otro IPS, por ejemplo, ¿no? Otro proveedor de servicio de Internet. Otro ISP sería lo correcto. ¿Qué hacer si es que me formatean mi máquina por error? Entonces restaurar la última copia de seguridad, ¿no? Entonces, el plan de contingencia es el conjunto de medidas a ejecutar cuando hay algún problema. Las contingencias son conocidas. Una contingencia es un problema. Entonces, tiene que conocerse cuando hay desconexión, cuando no hay corriente, cuando hay una inundación, todo eso se tiene que definir. Son planes de contingencia. Ahora tenemos, los planes de contingencia se agrupan en un plan más grande que se llama el plan de continuidad de negocio. El plan de continuidad de negocio es el conjunto de medidas para que el negocio no deje de funcionar y empiece a perder dinero. Entonces, nosotros no solamente son contingencias técnicas al continuidad de negocio. Tiene que hablar de las logísticas, si trasladamos la cinta de seguridad a otro lado, si tenemos que montar servidores en la nube, o si alquilamos algún espacio físico a otra empresa que nos dé hosting mientras esté dañado, ¿no? Todo eso me dice mi plan de continuidad de negocio. Si tenemos que pagar alguna penalización, si tenemos que demandar a alguien, todo eso viene en el plan de continuidad de negocio. ¿Para qué sirve? Para que el negocio siga funcionando y no pierda dinero. Y bueno, con eso acabamos el primer tema. Si hay preguntas sobre esta última diapositiva, sobre todo el tema o sobre la materia en general, háganlo. A ver, vamos a dar unos 5 minutitos y se acaba la clase, ¿eh? ¿Pregunta? ¿Ya se han dormido? ¿Ya les ha vencido el hambre? Todavía dicen. Si se fijan, esta materia es teoría, hay un poco de práctica en la parte de lo que es análisis de riesgo, y solo tienen que aprender una fórmula, y de ahí hacer la parte práctica en Kali Linux y otras herramientas similares que es revisar, ¿no? Que, ¿Cuál es mi configuración de la información de mi sitio web que yo publico a internet? ¿Cuáles son mis puertos que están libres? Eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es programar. Sin embargo, se supone que ustedes ya han hecho la materia de sistemas de información a esta altura. Entonces, ustedes van a atacar a su sistema de información que ya tienen hecho, ¿ya? Entonces, en esta materia, para comprobar si es que cumple o no medidas de seguridad y qué vulnerabilidad ustedes le pillan, ¿no? Entonces, se van a armar, ¿no? Grupo de 5 personas y van a elegir el mejor sistemita que se pueda atacar, ¿no? Entonces, no, ya van a ir armando los grupos, Manuelita. Lo van a presentar hasta el día
Hasta el domingo lo pueden mandar al encargado de WhatsApp, ¿ya? Ya. Los que adicionaron tienen que saber cuáles eran las tareas, ¿no? Yo esta semana voy a habilitar en la plataforma para que suban las primeras 3 tareas. Hasta ahorita nadie ha presentado nada, así que ahí lo van a subir, ¿no? Si no lo suben hasta el domingo, ya lo van a subir a final del semestre con penalización, ¿no? Entonces, no habría ningún problema, ¿no? Usted resuma los 3 primeros capítulos del libro mediante mapa conceptual o mapa mental y lo suben, ¿no? A la plataforma. Otra pregunta. Va a ser hasta el domingo que se va a habilitar la plataforma para que suban. De los 3 primeros capítulos. La siguiente semana se habilita del 4 al 6, la otra semana se habilitaría del 7 al 9 y la otra 10 y 11, ¿no? Y ahí en esa semana del 10 y 11, ahí va a ser su primer parcial. Sí, y el que ya lo tiene todo resumido, pues se puede dedicar a estudiarlo y a ir bregando más con Kali Linux. Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir cuándo va a ser la fecha del primer parcial, por favor? Ya, la fecha tentativa del primer parcial va a ser entre el 3 y el 7 de agosto. ¿No? Todavía Ya, no es muchas oficial. Puede gracias, ser una ingeniero. semana después o esa semana misma. No creo que sea una semana antes. ¿Una otra consulta que tengan, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ya, entonces, a Lolita Pizarro se la va a considerar, ya, porque es de provincia. Si hay otro con un problema similar, le escribe al encargado de WhatsApp, ¿ya? Hasta el domingo igual le escriben los que sean de provincia, ¿ya? Sobre todo. O los que vivan lejos y se conecten por megas también. La verdad que yo no quería pasar así clases online, ¿no? Yo quería hacer videos y subirlo a YouTube y de ahí pasarle el link para que vean, pero la resolución del Consejo Facultativo ha tomado esta determinación, ¿no? De todas formas, igual lo estoy grabando y lo voy a subir para que lo miren, ¿no? Todas las veces que quieran. Si algo no le queda claro, a veces repitiendo queda, o pueden buscar también en Wikipedia o en Google, ¿no? Algún concepto que no quede muy claro. Ya, ¿alguna otra consulta? Bien, joven. Entonces voy a cortar la grabación.